Y esto se va profundizando. Yo te doy un ejemplo, Rodrigo. El lunes pasado, Kimberly-Clark, una empresa de Pilar, 220 trabajadores, cerró su puerta. O sea, el día del sábado le comunicó que cerró, y no es que se va a mudar o va a producir en otro lugar. Está importando. ¿Por qué? Porque hay una política de la macro, como vos bien manifestás, fomentada por el gobierno, un gobierno de derecha, extrema derecha, que no habla de producción, no habla de trabajo y mucho menos de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. A ver, algo que decía Axel cuando estábamos en la Cámara de Diputados, ¿no? Cuando hablaba de industricidio. Bueno, se está produciendo un industricidio muy fuerte, muy feroz, que para la provincia de Buenos Aires es muy complejo. ¿Por qué? Porque el 50% de todo lo que se produce en la patria, en la República Argentina, se produce en el territorio de la provincia de Buenos Aires. La verdad que nosotros estamos haciendo un montón de cuestiones para sostener los puestos de trabajo. Y es muy difícil hacerlo. Desde el registro de los grandes inversores, donde determina con la ley beneficiar cuestiones impositivas, fiscales. El tema de los parques industriales, la Nación dejó de financiar los créditos para los parques industriales, la provincia está sosteniendo eso. Después, obviamente también desde una cuestión de determinación política del gobernador, ¿no? Nosotros hace muy poco cerramos paritaria, el gobierno nacional se jacta y lo dice con alegría el hecho de haber despedido miles y miles de trabajadores del Estado Nacional. En la provincia de Buenos Aires, yo puedo venir acá un día feriado, tener una entrevista con vos, Rodrigo, y decirte que en la provincia de Buenos Aires no se despidió un solo trabajador, una sola trabajadora del contexto del marco del Estado bonaerense. Bueno, todo eso se hace para contrarrestar algo que es muy difícil cuando un gobierno nacional deja de producir, deja de alentar la producción y se dedica a la timba financiera internacional. Bueno, para eso le estamos metiendo un montón de medidas, pero sinceramente es muy difícil, y estamos teniendo sectores de pequeña y mediana empresa donde cierran su puerta. Hoy el negocio para muchos sectores no es producir, sino importar. Y bueno, la importación la facilita el gobierno nacional. Otro ejemplo también, el tema de la desregulación de los puertos. O sea, la desregulación de los puertos genera automáticamente pérdida de fuente de trabajo. El hecho de la desregulación, sacar los serenos del buque, ese sereno que cuida el medio ambiente, que cuida hasta cuestiones de narcotráfico, que cuida el buque amarrado, bueno, eso se desreguló. Y automáticamente en la República Argentina, casi 1000 puestos de trabajo automáticamente sacando el sereno del buque, de los cuales muchos son de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora la provincia está tratando de revertir eso y que los puertos de la provincia de Buenos Aires vuelvan a tener el sereno del buque, que es el hombre que acciona con el Estado arriba de un buque cuando el buque está amarrado. El tema de la pesca. Bueno, el gobierno nacional desestimó los tiempos de la pesca en el sur, ¿no? Hay un cardumen de calamar que migra hacia la plataforma continental y la del norte que queda en aguas argentinas. Bueno, desestimó, perdió tiempo y bueno, hoy el trabajo de la pesca en el mar del sur argentino se perdió totalmente. O sea, no va a haber pesca, no se va a producir, no se va a trabajar de acá a fin de año. Y eso también repercute, obviamente, en los puertos de la provincia de Buenos Aires. Insisto con esto, en términos noventistas, yo te diría, Rodrigo, y porque lo vivimos, nosotros lo hemos vivido, yo diría que estamos en el año 98. Estuviste en Ginebra. Digo, hay un fenómeno mundial que es la derecha, Donald Trump en Estados Unidos, Meloni en Italia, bueno, distintos referentes que van ganando la derecha en países europeos y anglosajones, pero con una particularidad. Esa derecha, a diferencia de la derecha que tenemos acá, no es neoliberal, sino es proteccionista, donde justamente buscan blindar sus fronteras para que el trabajo no sea exportado, sino que
el trabajo lo hagan en propio territorio. Digo, ¿notaste eso en esta reunión de la Organización Internacional del Trabajo? Mirá, lo que nosotros vemos, primero esto que vos caracterizás es real, o sea, mientras nosotros estábamos en Ginebra, y está claro que solamente 2 provincias participamos, porque la primera semana el gobierno nacional mandó un equipo de funcionarios. Bueno, fuimos testigos de cómo la ultraderecha ganaba las elecciones en Polonia, Y esas derechas nacionalistas protegen la producción, protegen el trabajo. Un ejemplo es se realizó la primera discusión sobre plataformas. Obviamente este criterio nacionalista y protector de la industria, en una votación para cómo se procede ante los colectivos de los trabajadores y las trabajadoras, una de las cuestiones, nacionalismo, proteccionismo, fue la votación, donde vos te encontrabas que Inglaterra, Estados Unidos, China, India y Rusia votaban de la misma manera. ¿Por qué? Porque su concepción, ¿cuál era? Proteger sus plataformas y no que queden en una cuestión secundaria y en un contexto internacional, en contra de la Comunidad Europea. Bueno, nosotros tenemos el paradigma con el presidente Milei, ¿no? El fundamento austríaco y demás cuestiones, obviamente que no existen en términos reales, donde él no protege la industria, no protege el trabajo, mucho menos los derechos de los trabajadores, y tiene una concepción colonialista. O sea, a ver, nosotros estamos ante un gobierno que el hecho de desregular la cuestión portuaria, lo que hace es un avance para que otros sectores multinacionales avancen sobre la plataforma submarina, la plataforma fluvial, todo el territorio marítimo. A ver, estamos en la antesala de ahora potenciar una base submarino para controlar el Atlántico Sur, y que este gobierno está dispuesto a entregar. O sea, estamos en un proceso para los trabajadores preperonista y para el trabajo netamente una colonia. A ver, se decretó, se anuló el decreto de 1973, diciembre de 1973, Juan Domingo Perón, que se prohibía la exportación de animales en pie con la finalidad de faenarlo. Y hoy lo realizó. Hoy podés exportar hacienda en pie, algo que no se hizo en muchísimos años. ¿Qué generó eso? Todavía no se exportaron la hacienda en pie, pero todo el sector cárnico, el sector frigorífico, no está devaluando, no está contemplando, no está accionando ningún tipo de inversión. Todo lo contrario, está especulando a ver qué sucede, a ver qué pasa. O sea, y para todo esto, bueno, nosotros desde la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof enfrenta todo esto, y lo enfrenta ¿de dónde? Desde el trabajo, de buscarle la forma y la vuelta a que no se pierdan las fuentes de trabajo. Bueno, y en este contexto, digo, internacional muy convulsionado, en el país mismo, digo, sectores en pugna con un gobierno nacional que mira para otro lado, esta pelea interna que se está dando en el peronismo, todavía sin llegar a la condena de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Suma? ¿Es necesaria? ¿Es el momento? Mira, yo no lo tomaría como una cuestión de pelea. Lo tomaría como una cuestión de reconfigurar una línea histórica, que es la línea del movimiento. Un movimiento que contempla todos los sectores del peronismo, todas las organizaciones del peronismo, todas las organizaciones libres del peronismo. Me parece que esto es lo que tratamos de recrear, de actualizar desde el movimiento Derecho al Futuro. Dejar de tener una concepción de franquicia en términos territoriales, en términos federales, y volver a recrear el movimiento con esa concepción federal de respeto a quien construye en el territorio, de respeto a quien construye en un sindicato, de respeto a quien construye en un movimiento social. Insisto con esto, bueno, esto es central para nosotros, lo que tratamos de no pelear, pero sí de construir, sí de refundar un montón de concepciones que yo interpreto, yo como militante
peronistas que en el tiempo o se han desgastado o se han olvidado. Walter, sin ningún tipo de dudas, gran parte de la historia argentina muestra una debilidad en las instituciones. Digo, más allá que una máxima del peronismo, el primero de la patria, segundo el movimiento y tercero los hombres. Digo, esto muchas veces no se refleja. Digo, esta cuestión de los líderes mesiánicos, aquellos que toman decisiones y que parece indiscutible, parece que es Moisés bajando del monte Sinaí con las tablas de los 10 mandamientos y nadie discute, digo, no le está haciendo bien a la Argentina. Digo, es necesario el debate serio, digamos, el debate en acción, no el debate por el debate mismo. Sí, a mí me parece que sí, yo comparto esto que vos decís, es sumamente necesario el debate, pero el debate tiene que tener una centralidad que es la de la centralidad, por lo menos la que yo interpreto, que es la del pueblo trabajador. El debate tiene que centrarse en cómo generamos trabajo, cómo generamos soberanía, cómo se llega a fin de mes, cómo se dignifican los salarios, cómo generamos más trabajo. Ese es el debate. No si fulanito, menganito va acá o allá. Me parece que estas son las cosas que nosotros desde el Movimiento de Derecho Futuro queremos empezar a poner en la mesa de discusión. ¿Qué es lo que realmente le pasa al pueblo trabajador? ¿Qué es lo que necesita el pueblo trabajador? ¿Qué es lo que necesita la República en términos soberanos? No en cuestiones secundarias donde se lee la política desde una cuestión desde un oráculo o algunos que hacen alquimismo de la unidad. La unidad y todas estas cuestiones se basan en las necesidades básicas elementales de lo que para nosotros es el peronismo, que es el pueblo trabajador. Lo demás es secundario. Y nosotros, lamentablemente, Rodrigo, pues, en términos generacionales, estamos viviendo una disociación del pueblo trabajador con un sector de la dirigencia política que solamente, esto que comparto lo que dice Cristina, ¿no? Solamente son militantes electorales y no militantes políticos. Bueno, la centralidad la tiene que tener la agenda del pueblo trabajador y con los militantes, con los compañeros y compañeros que son netamente, dan la pelea cotidiana desde la militancia política cotidiana, diaria, no de aquellos que solamente aparecen cuando hay un proceso electoral. Y en esta cuestión de la debilidad de las instituciones, Corte Suprema de Justicia ratifica la condena a Cristina. ¿Qué análisis haces? No, lo primero que se me ocurre, primero que a Cristina le están haciendo pagar un costo, el costo de, un ejemplo, haber generado 5 millones de puestos de trabajo sin modificar una coma de la ley de contrato de trabajo. Bueno, está pagando un costo en términos personales, en términos colectivos y también el movimiento peronista, ¿no? En el contexto, en el marco de que este año se cumplen 80 años del 17 de octubre. ¿Y qué pienso también? Bueno, pienso que nosotros también en estos 41 años de democracia hay un poder que no se hizo cargo de esa democracia. Por eso yo considero que la monarquía judicial hoy es la que es funcional a Milei, a los poderes transnacionales para atentar con aquellos líderes, en este caso Cristina, que defienden a las necesidades del pueblo trabajador. Es algo donde nosotros tenemos que, ojalá pudiéramos concretar lo que tiene México, donde una democracia participativa genera que la justicia y los funcionarios de la justicia sean elegidos por la voluntad del pueblo, ¿no? Me parece que hay un desarraigo de cierta dirigencia con el pueblo trabajador, pero también hay un desarraigo total del proceso democrático con la monarquía judicial. En ese sentido, me imagino que sin ningún tipo de dudas conocer la experiencia de Brasil, digo que más allá de los cambios de gobierno, la política que tiene que ver con el trabajo y el empleo se mantiene justamente defendiendo defendiendo el valor agregado del trabajador. No, totalmente. A ver, digo, es un ejemplo, me parece que a nivel... No solamente defendiendo, sino actualizando cuestiones de índole laboral que imperan en el mundo, ¿no? A ver, Brasil va a 48 horas semanales, Chile tiene 40 horas semanales y nosotros en la Argentina, cuando Milei nos quiere llevar al preperonismo sin derecho y sin conquista, tenemos 48 horas laborales. O sea que me parece que también es un proceso de hablar de producción, ejercerla, hablar de trabajo, accionarlo y hablar de derechos trabajadores y cumplirlo. Nosotros estamos ante la antinomia de un proceso, de un personaje, ¿no? que yo considero que no es el dueño del circo, sino que es el payaso.